Hola a todos, en el día de hoy les traigo la elaboración de dos serums de niacinamida, ambos realizados con productos de origen natural. El primero es un poco más simple y posiblemente tengas los ingredientes en casa. El segundo es un poco más avanzado y por ende podemos ver resultados mucho más rápido. La niacinamida o vitamina B3 ayuda a minimizar el enrojecimiento, a la disminución de manchas y previene la hiperpigmentación. Ayuda a regular la producción de grasa, reduciendo de esta forma el acné. Minimiza el tamaño y la apariencia de los poros. Ayuda a proteger la piel del daño ambiental y prevenir el envejecimiento prematuro. Ayuda a la piel a retener la hidratación por más tiempo, es bien tolerada por todo tipo de pieles, incluso las pieles sensibles o con rosácea, y la puede usar toda la familia, incluyendo mujeres embarazadas, ya que la niacinamida es una forma de vitamina que la encontramos en muchos alimentos como son la carne, pescado, leche, huevos, verduras, etc. Vamos a realizar primero el serum más sencillo. Para esto vamos a necesitar 47 gramos de agua destilada, aloe vera, agua de rosas o cualquier hidrolato. Agregamos 2 gramos de niacinamida en polvo y movemos hasta que se haya disuelto. Agregamos 1 gramo de glicerina vegetal y 0.25 gramos de conservante. Como estamos trabajando con cantidades tan pequeñas, asegúrense de que están agregando la cantidad correcta de los ingredientes, que no quede nada en el envase, porque eso desequilibra la fórmula. Por acá tengo una solución de ácido cítrico al 50%. Para realizarla coloqué 5 gramos de agua destilada y 5 gramos de ácido cítrico. Lo moví muy bien hasta disolverlo y de esta solución utilizaremos 3 o 4 gotas. La solución de ácido cítrico o ácido láctico se utiliza para regular el pH del serum. Así que vamos a mover muy bien y luego medimos el pH que debe estar entre 5 y 6. En caso de que el pH se encuentre más alto, le agregamos algunas gotas más de la solución de ácido cítrico. Y si está más bajo, entonces le agregamos unas gotas de solución de bicarbonato de sodio igual al 50% hasta conseguir el pH deseado. De esta manera ya nos queda listo nuestro primer serum. Por aquí les dejo la receta completa con las cantidades y el % de cada ingrediente. Para nuestro segundo serum necesitamos 72.5 gramos de agua destilada, aloe vera, agua de rosas o hidrolato.
Le agregamos 9 gramos de niacinamida y movemos. Agregamos 1.8 gramos de glicerina vegetal y 0.45 gramos de conservante. Seguimos con 3.6 gramos de propanediol. El propanediol es un compuesto natural extraído del maíz o la caña de azúcar y se utiliza como emoliente en productos cosméticos, mejorando la textura y el tacto del producto, además de que aumenta la eficacia de los conservantes. Agregamos 1.8 gramos de extracto de caléndula. Ya he mostrado en otros videos cómo realizar extractos, pero les explico de manera rápida. Para realizar este extracto colocan las flores de caléndula en un pequeño envase. Lo llenan hasta la mitad de agua destilada y la otra mitad con glicerina. Lo dejan reposar por al menos 15 días antes de utilizarlo. Me olvidé comentarles hace un momento que este es el conservante que utilizo normalmente, ya que siempre me preguntan, pero pueden utilizar cualquier conservante que tengan. Agregamos 0.9 gramos de ácido hialurónico. Este es el ácido hialurónico que estoy utilizando. Es natural, de grado alimentario. Esta es la niacinamida. También es de la misma marca. Y por acá tengo el propanediol. Los pueden encontrar en Amazon. Les estaré dejando los enlaces debajo en la cajita de información. Agregamos el ácido hialurónico y como pueden ver, este no se integra. Así que lo vamos a mover un poco tratando de que se empape. Lo vamos a tapar y dejar reposar por 24 horas. Después de 24 horas, el ácido hialurónico se habrá desintegrado totalmente y nos quedará de esta forma un gel muy suave. Comprobamos el pH y si es necesario ajustamos utilizando la solución de ácido cítrico al 50%. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Son 2 serums muy sencillos de realizar, aún así son excelentes para nuestra piel.
Muchas gracias a las personas que siempre apoyan al canal, dejando sus likes, comentarios o compartiendo el video. Si aún no te has suscrito, te invito a que pulses el botón de suscripción y que pases a formar parte de nuestra familia. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.